Un saludo cordial para el presidente de la ASDEFUN, el querido compañero que acaba de hacer uso de la palabra, Juan Morel. Igualmente al doctor Eduardo Llutgar, con quien nos une fraternos lazos académicos, y en especial a la apreciada y distinguida Marilyn Fontemaki, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Niñez, Adolescencia y Familia, a quien extiendo no solamente un saludo cordial, sino mis pedidos de disculpas por mis últimas ausencias en los importantes eventos académicos que ella y todo el gran equipo que lo une organizan. También deseo en la persona de la doctora María Luz Martínez, del Comité Ejecutivo de la Asociación de Jueces del Paraguay, que nos distingue con su presencia, extender mi saludo para el profesor doctor Delio Vera Navarro, presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay, y Paz, presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados FLAN, quien en más de una oportunidad nos ha motivado, impulsado y apoyado para compartir grandes eventos académicos. Igualmente a una gran cantidad de colegas de la República del Paraguay que están en esta sesión, en especial a Rosa Carolina Martínez Ortiz, una brillante magistrada actualmente en el Fuero de la Niñez y la Adolescencia, anteriormente como jueza de paz, quien nos distingue con su presencia. El saludo cordial para todos los colegas de Perú, de Panamá, de Venezuela y de toda Latinoamérica. Luego de esta introducción, que solamente tuvo como objetivo ganar un poco de tiempo para permitirme el anfitrión compartir esta presentación, inmediatamente ya nos vamos a compartir lo que deseamos desarrollar en esta jornada académica. Desde que esta imagen ha aparecido en las diferentes plataformas, el mundo ha cambiado. La pandemia ha modificado nuestro sistema de vida, nuestra convivencia, nuestros lazos y mucho de lo que anteriormente estábamos acostumbrados. Discúlpenme, pero debo compartir esto, que fueron las primeras reacciones en la República del Paraguay, desde donde soy originario y desde donde estoy compartiendo esta ponencia. En primer lugar, el gobierno suspende las clases y eventos públicos masivos. Está en el centro el ministro de Salud Pública y Bienestar Social, el doctor Basoleni, el presidente de la República del Paraguay, Mario Algo Benítez, y el presidente de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, el profesor doctor Alberto Martínez Simón. En un momento de confusión, realmente, en primer lugar, se analizaba el estado de excepción, porque con la pandemia se unieron algunos aspectos: el desconocimiento, el temor, también, en otros aspectos, la vulneración de ciertos derechos que en otros espacios también lo hemos compartido. Posteriormente se descartó el estado de excepción. Algunas medidas económicas y sociales para afrontar el coronavirus eran anunciadas en nuestro país, pero lo cierto y lo concreto es que la pandemia del COVID-19 desnudó una profunda desigualdad social, no solamente en la República del Paraguay, sino en la mayoría de los países de Latinoamérica. Entonces, el Fuero de la Niñez y la Adolescencia comenzó a tener un andamiaje con sus diferentes institutos. ¿Qué ocurría con el régimen de relacionamiento? ¿Qué sucedía con las medidas cautelares? ¿Qué ocurría con la vulneración de los derechos de los sectores históricamente vulnerados, como niños, niñas, adolescentes, de sectores populares, de sectores generalmente ocultos detrás del matorral de la indiferencia en las sociedades? Entonces, los colegas del Fuero Niñez rápidamente comenzaron a aplicar diferentes tipos de medidas, y es importante desarrollar qué son las medidas cautelares. No son otra cosa sino acciones autónomas temporales para conseguir prevenir o evitar alguna situación de vulnerabilidad del niño, basado en la doctrina de protección integral. Al decir de un gran maestro de la República del Paraguay, el profesor doctor Silvio Rodríguez, las medidas cautelares de protección son aquellos que tienen como finalidad la protección del interés superior del niño adolescente, principio al cual debe dársele contenido en cada caso concreto. Y enfatizamos lo de debe dársele contenido en cada caso concreto, porque generalmente en la praxis muchas veces algunos afirman y alegan el interés superior del niño no dándole contenido, y en forma ordinaria el interés superior del niño es cualquier cosa siempre y cuando convenga a los intereses que yo estoy defendiendo en esa causa determinada.
En relación a las medidas cautelares, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene, en cuanto al carácter tutelar, esta Corte ha señalado que siempre y cuando se reúnan los requisitos básicos, las medidas provisionales se transforman en una verdadera garantía jurisdiccional de carácter preventivo, por cuanto protegen derechos humanos en la medida en que buscan evitar daños irreparables a las personas. Claro el concepto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a las medidas cautelares. Entonces, constituyen unos ejes de derechos: derecho a la supervivencia, derecho a la protección, derecho al desarrollo y derecho a la participación, el derecho del niño a ser protegido, luego del cambio de paradigma, luego de la implementación de la doctrina de la protección integral, el derecho a la supervivencia que incluye la vida, la salud, la seguridad social y los alimentos, el derecho a la protección que no es otra cosa sino el derecho a estar protegido contra situaciones específicas de cualquier índole que le son adversas y vulneran derechos a los niños, protección contra toda forma de maltrato, violencia, explotación, venta, trata, asistencia jurídica adecuada, derecho de defensa. El derecho al desarrollo comprende, entre otros derechos, a la educación, a la cultura, recreación, nombre, nacionalidad, libertad de pensamiento. Y el derecho a la participación incluyen derechos de gran importancia para el ejercicio de la ciudadanía de los niños y la necesaria interrelación democrática, incluso desde el seno familiar hasta el ámbito público, libertad de expresión e información, opinión y pensamiento. Entonces nos vamos a los caracteres de las medidas cautelares: su sumariedad, su urgencia, su modificabilidad, la flexibilidad. Inaudita parte se adopta, generalmente el magistrado lo adopta, inaudita parte, temporalidad, deben ser fundadas y pueden ser dictadas de oficio de parte de los magistrados. Entonces, al referirse a las dilaciones, aquellos eternos procesos que nunca tienen una solución final, muchas veces con alto impacto mediático, que en alguna oportunidad ya hemos compartido con los amigos de Colombia, sobre el principio de reserva también en las actuaciones referente a niños y adolescentes. Observar en el caso referido al niño LM, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo. Además, la Comisión alegó que dicho informe revela que el Estado continúa dando un tratamiento ordinario al presente asunto, como si estuviésemos en un proceso civil con las particularidades del caso, al cual tiene la particularidad de que la urgencia no deriva de una amenaza de daño cuya materialización debe preverse en el futuro, sino de un daño que ya se está consumando y cuyas perspectivas de reparación son inversamente proporcionales al paso del tiempo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las medidas provisionales respecto de Paraguay, asunto L.M2, claramente señaló lo siguiente, hablando en criollo, de que cuanto más tiempo perdemos, más estamos vulnerando los derechos de los niños. La cuestión referente a niños y adolescentes es para ayer. Por lo tanto, la urgencia es un elemento sin perder el contexto, sin vulnerar otros derechos y también tratando de ser lo más eficiente posible. Entonces, en el mismo caso, en el párrafo 16, la Corte Interamericana señaló, precisamente por lo anterior, en vista de la importancia de los intereses en cuestión, como son en este asunto el derecho a la integridad personal, el derecho a la identidad y el derecho a la protección de la familia, los procedimientos administrativos y judiciales que conciernen a la protección de los derechos humanos de personas menores de edad, particularmente aquellos procesos judiciales relacionados con la adopción, la guarda y la custodia de niños y niñas que se encuentran en su primera infancia, deben ser manejados con una diligencia y celeridad excepcional por parte de las autoridades. Ser diligentes, ser eficientes, adoptar una solución en forma, en el tiempo justo y perfecto, es la tendencia en las medidas cautelares, que como aparece en la siguiente presentación, podemos dividirlas en aquellas medidas accesorias y en aquellas medidas autónomas. Las accesorias no tienen un fin en sí mismas, dependen de una pretensión principal y se sujetan a las contingencias y vicisitudes de ella. Son aquellas que se adoptan dentro de un proceso principal con el cual tiene relación.
las previstas en el caso de la República del Paraguay, en el artículo 175 del Código de la Niñez, que se refiere a la guarda, al régimen provisorio de relacionamiento y a la convivencia personal. Por su parte, las autónomas, en el caso de las medidas autónomas o autosatisfactivas, que se trata de un requerimiento urgente formulado, se agota con su despacho favorable al órgano jurisdiccional por los justiciables que no es necesaria la iniciación de una ulterior acción principal para evitar la caducidad o decaimiento. El ejemplo se da con el artículo 94, la restitución, la guarda y toda una institución en la República del Paraguay. Los colegas paraguayos que están en la sala lo han de compartir. Las medidas de urgencia que ordena internación en servicios de terapia intensiva de niños, niñas y adolescentes que su vida corre peligro. No siempre celeridad es sinónimo de eficacia. Una medida será eficaz si al momento de adoptarlas se observan determinadas pautas tales como la tutela del interés superior del niño, la efectividad y prioridad absoluta, la preferencia de las medidas de carácter familiar, garantizar el derecho del niño a ser oído y la mínima interferencia en la vida escolar, social o laboral del niño. Nos vamos siempre a la doctrina de la protección integral y a sus principios transversales. No estamos hablando de otra cosa. Estas pautas orientadoras para la aplicación de las medidas no es otra cosa sino volver a lo mismo, al dogma, a la doctrina, a lo que se establece y se da andamiaje a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Con la opinión consultiva OC-17/02, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, resolución del 28 de agosto del 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con respecto a la tutela superior del niño, en su punto 56, en su numeral 56, señala que este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser humano y las características propias de los niños y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos con pleno aprovechamiento de sus potencialidades, así como en la naturaleza y alcances de la Convención de los Derechos del Niño. El 57, el punto siguiente, manifiesta que a este respecto el principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, que data de 1959, establece que el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios dispensado todo ello por la ley y por otros medios para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental que se atenderá será el interés superior del niño. Nos vamos a las reglas de Brasilia, a las 100 reglas de Brasilia. La regla número 38, que reza lo siguiente: agilidad y prioridad, y señala que se adoptarán las medidas necesarias para evitar retrasos en la tramitación de las causas, garantizando la pronta resolución judicial, así como una ejecución rápida de lo resuelto. Cuando las circunstancias de la situación de vulnerabilidad lo aconsejen, se otorgará prioridad en la atención, resolución y ejecución del caso por parte de los órganos del sistema de justicia. La familia es el núcleo principal que debe ser tenido en cuenta en todo proceso relacionado a niños y adolescentes. Por eso hay que tener una preferencia de las medidas de carácter familiar. Cuando la presentación que ustedes tienen a la vista señala que se debe recurrir a la institucionalización como última alternativa, también debemos fijarnos en las pautas orientadoras de las Naciones Unidas acerca del cuidado alternativo de los niños y adolescentes. En lo posible, evitar la separación del niño o adolescente de su núcleo familiar y, de no ser posible, atender a que la medida que se adopte garantice el derecho del niño a una familia, debiendo dejar para casos extremos la decisión de institucionalizar a los niños afectados. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, en la observación OC-17/0A, apartado 66, sostiene: en principio la familia debe proporcionar la mejor protección de los niños contra el abuso, el descuido y la explotación, y el Estado se haya obligado no solo a disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los niños, sino también a favorecer de manera más amplia el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. Estamos hablando de no desarraigar
a los niños, no sacarlo de su origen, no sacarlo de su entorno familiar, porque eso generalmente lo desnaturaliza como un ciudadano que se está haciendo y se está formando de acuerdo a lo que él fue viviendo desde su nacimiento, salvo que el cambio de ambiente social, el cambio de familia o el cambio de sitio de crecimiento sirva para su desarrollo integral. Sentencia en materia de niñez y adolescencia, derecho a la nacionalidad, artículo 20, derecho a la nacionalidad y separación del núcleo familiar, retención y traslado ilícito a otro estado, el caso Hellman versus Uruguay, que son casos que nosotros sugerimos la lectura completa y el análisis de los distinguidos participantes de este congreso, porque son muy ilustrativos acerca de lo que va estableciendo y lo que va decidiendo la Corte Interamericana. Negación de nacionalidad, la Corte Americana de Derechos Humanos. La negación de nacionalidad por razones discriminatorias, caso de las niñas Jean y Bosico versus República Dominicana. Expulsión y deportaciones masivas de personas haitianas y dominicanas, entre las que se encontraban niñas y niños, en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas versus República Dominicana. Derecho y garantías de niños y niñas en el contexto de la migración y o en necesidad de protección internacional, resolución del 19 de agosto del 2014, opinión consultiva OCE-21/14, en su punto 264, se refiere al artículo 17 de la Convención Americana, así como el artículo 6 de la Declaración Americana, que articulan el derecho de protección a la familia, reconociendo que la familia es el elemento fundamental de la sociedad y que debe ser protegida. Recuerda que la Corte ya ha señalado que este derecho implica no solo disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los niños, sino también favorecer de la manera más amplia el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar, toda vez que el disfrute mutuo de la convivencia entre padre e hijo constituye un elemento fundamental en la vida de familia. El artículo 12 de la Convención habla acerca de la participación y el derecho de ser oído. En tal sentido, obliga a los Estados partes a garantizar que al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan. Y, obviamente, con tal fin se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño. Como magistrado del Fuero de Niñez y Adolescencia, generalmente yo me recostaba, como decimos en Paraguay, en forma hasta si quiere coloquial, en los integrantes del equipo multidisciplinario, psicólogo, asistentes sociales, un psicopedagogo, también por ahí una médica forense, para escuchar al niño de la forma más libre posible. Eso también se fundamenta en la observación general número 4 del Comité de Derechos del Niño, que obviamente habla acerca del respeto a las opiniones del niño, calificándolo de fundamental en la realización de los derechos del niño a la salud y al desarrollo del derecho a expresar su opinión libremente y a que se tengan debidamente en cuenta sus opiniones. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Furdin Familiares versus Argentina, Bueno, gracias, Jacqueline. Si pueden, por favor, silenciar el micrófono de Jacqueline. Gracias, gracias. Espero que no seamos hackeados. Asimismo, la Corte reitera que los niños y las niñas ejerzan sus derechos de manera progresiva a medida que desarrollan un mayor nivel de la autonomía personal. Igualmente, el tribunal recuerda que el Comité de los Derechos del Niño ha señalado nuevamente que el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño no solo establece el derecho de cada niño a expresar su opinión libremente en todo el asunto que lo afecta, sino el artículo abarca también el subsiguiente derecho de que esas opiniones se tengan debidamente en cuenta en función a la edad y madurez del niño. Subrayado señala lo siguiente, que no basta con escuchar al niño, las opiniones del niño tienen que tomarse en consideración seriamente a partir de que el niño sea capaz de formarse un juicio propio, lo que requiere que las opiniones del niño sean evaluadas mediante un examen caso por caso. Volvemos a la experiencia propia, volvemos a apoyarse, a fundamentar y formar tu convicción como magistrado, como operador del sistema, de acuerdo al trabajo de los integrantes del equipo multidisciplinario.
La participación no es otra cosa sino el principio rector. Es transversal, no reconoce límites, se extiende a todos los procedimientos y se reconoce la universalidad de niños y adolescentes sin distinción alguna. Estamos hablando de una mínima interferencia en la vida escolar, social o laboral del niño. Las medidas cautelares deben tener el menor impacto negativo posible en el niño y adolescente. En determinados casos, algunos derechos pueden ser restringidos con el fin de garantizar otros, que en ese caso concreto son considerados de mayor jerarquía. Entonces, las medidas cautelares proceden cuando se reúnen los presupuestos de gravedad, urgencia y necesidad de evitar daños irreparables. La gravedad debe ser extrema, es decir, que se encuentre en su grado más intenso o elevado. Hay mucha afectabilidad, hay mucha sensibilidad en todo lo relacionado a cuestiones de niños y adolescentes. Por eso, el equilibrio emocional del operador del sistema, principalmente el magistrado que debe resolver el caso, es fundamental en esta teoría. Junto a la coordinadora de jueces de la niñez y la adolescencia, presidida por la doctora Rosa Yambay en Paraguay, cuyo material también hemos utilizado para el desarrollo de esta conferencia, siempre nos hemos planteado en discusiones en jornadas académicas aquí en nuestro país. ¿Quién cuida al cuidador? ¿Cómo el juez no se ve afectado por el alto grado de sensibilidad que en cada caso concreto el juez o la jueza? Porque en la República del Paraguay la mayoría de las distinguidas colegas del Fuero de Niñez y Adolescencia son juezas y brillantes magistradas, me consta. La urgencia implica que el riesgo o amenaza involucrados sean inminentes, lo cual requiere que la respuesta sea remediarlo en forma inmediata. Necesidad de evitar daño imparable no es sino otra cosa que debe existir una probabilidad razonable que se materialice y no debe recaer en bienes o intereses jurídicos que puedan ser reparables. También podemos compartir ya a modo de óbitar el caso Atala, Rifo y Niña versus Chile sobre el Fondo de Reparaciones y Costas, la sentencia del 24 de febrero del 2012, donde la Corte constata que la determinación del interés superior del niño en casos de cuidado y custodia de menores de edad se debe hacer a partir de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño según el caso. Y en negritas dice claramente los daños, riesgos reales y probados y no especulativos imaginarios. Por tanto, no pueden ser admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de la familia. Evitar los prejuicios y los preconceptos. Aquellos prejuicios y preconceptos de manera tal a no enturbiar el normal desarrollo del proceso. Volvemos al caso Hellman versus Uruguay, Fondo de Reparaciones, la sentencia del 24 de febrero del 2011 que señala que en consecuencia el aplicador de derecho, sea en el ámbito administrativo o en el judicial, deberá tomar en consideración las condiciones específicas del menor de edad y su interés superior para acordar la participación de éste según corresponda en la determinación de sus derechos. Año 2020, año afectado por la pandemia. Estamos en las últimas 2 semanas, hoy es el 14 de diciembre. Estamos en los últimos 16 días, 17 de este mes de diciembre. Crisis educativa, el año perdido de la educación que se viene. La pandemia del COVID abrió una grieta en el sistema educativo paraguayo. Esto podemos extender a una gran cantidad de países de Latinoamérica. Mientras el ministro de Educación ya anunció que las clases presenciales se suspenden por el resto del año, esto se anunció allá por mediados de año y esto es lo que ocurrió. Entonces, otro elemento, y para ir terminando mi disertación, agradeciendo nuevamente la confianza. El aumento de casos de violencia familiar denunciado ante el Ministerio Público solamente en el mes de marzo del 2020 a nivel de Paraguay, cuadro comparativo primer trimestre de 2019-2020. Eso se replicó en los siguientes trimestres. Los casos de violencia familiar donde en no pocas circunstancias, es más, en la mayoría de circunstancias también estuvieron como víctimas niños y adolescentes. El observatorio promedio ocurrencia de feminicidio en Paraguay según número de días,
2017, 2018, 2019, 2020. Hoy mismo acabo de enterarme a través de los medios un nuevo caso de feminicidio en una ciudad que se llama Piribebuy, del departamento Cordillera de la República del Paraguay, la segunda capital de la República en la época de la Guerra Grande. Paraguay fue mudando sus capitales cuando los aliados fueron invadiendo nuestro territorio. En esa ciudad hoy un nuevo caso de feminicidio ocurrió, alertando la necesidad urgente de aplicar políticas públicas eficientes en nuestro país acerca de esta particularidad, de esta tendencia criminal en ciertos entornos sociales en la República del Paraguay. Cifra del Día Mundial de la Población del Paraguay en tiempos de pandemia: hubo 869 denuncias de abuso sexual, y todos estos números fríos que nos vuelven a interrogar acerca de nuestra tarea permanente en diferentes ámbitos y principalmente al Estado paraguayo de volver a insistir en la necesidad de aplicar políticas públicas eficientes para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. Señoras y señores, amigos de este Congreso, señores participantes, les agradezco la confianza. Es todo lo que tenía preparado para compartir con ustedes. Es un alto honor desde la República